Un cordial saludo, familia nómada. Aquí estamos con un artista cubano. Vamos a conversar con él sobre 3 temas muy interesantes, pero antes quiero que nos digas tu nombre y tus ocupaciones. Yo soy Eric Mota y soy escritor de ciencia ficción de Cuba. Excelente. Quiero preguntarle por Colombia, allá que se dice del proceso de paz que hizo Santos y Cuba como garante, del presidente Gustavo Petro, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿qué se dice allá? Bueno, el proceso de paz en Cuba como que ha estado muy bien visto. O sea, el asunto de convertir América Latina en una zona de paz es algo que por lo menos en Cuba se le ha dado mucha publicidad del hecho del hecho de que La Habana formó parte de las negociaciones y como que es algo bien visto desde el punto de vista de lograr la paz. Es decir, independientemente de muchas opiniones que pueden haber a favor o en contra, creo que lo importante son los resultados, ¿no? Lo importante al final es lograr la paz. El camino a la paz es difícil, siempre. Y en Cuba no conocemos todos los detalles del conflicto. Y obviamente no tenemos derecho a opinar sobre el conflicto, pero creo que es positivo al menos hacer algo en función de la paz. La paz es un camino lento y es un camino de tolerancia y es un camino que va de a poquito. Y creo que es un orgullo que Cuba haya ayudado a un proceso de paz y no a un proceso de guerra, a un proceso de belicosidad y de intolerancia. O sea que allá no se habla de los presidentes o expresidentes de Colombia, no se habla de Petro tal cosa, Uribe tal cosa, o no se habla de esos temas. Normalmente Colombia no está mucho en las noticias, realmente. Creo que cuando Petro salió, estuvo en las noticias. Creo que al principio del gobierno de Petro, durante la Feria del Libro, se habló mucho. Bueno, te hablo como escritor, ¿no? Se ha hablado positivamente del gobierno de Petro, porque, bueno, el gobierno cubano y el gobierno de Colombia tienen muchos puntos en común, y se habla como que positivo, pero que es una historia lejana. Es simplemente un país que ha logrado una alianza y que ha estado abierto y susceptible a tener un intercambio cultural. Bueno, la Feria del Libro este año fue dedicada a Colombia, de hecho, y tuvimos la oportunidad de interactuar con intelectuales colombianos, y muchos intelectuales cubanos podemos venir aquí a Colombia, y eso siempre es positivo. O sea, al final creo que la gestión de Petro ha sido beneficiosa para los cubanos en términos de unir los pueblos, en términos de intelectualidad. Excelente. Sí, porque acá han dicho que Petro es un títere de Putin, la prensa anti-Petro, que es títere de Putin, que es títere de Irán. Y lo curioso es que Petro ni siquiera conoce a Irán, ni siquiera conoce a Putin, no hay relaciones con ellos. Eso sí, Petro está a favor de la paz en Ucrania y a favor de la paz entre Palestina e Israel también. Como un montón de gente. Claro, exacto. Yo quiero preguntarte cuál es su postura sobre ese conflicto en el Medio Oriente. Sobre el conflicto en el Medio Oriente, mira, igual sin saber los detalles, o sea que, mira, cuando hay una escalada de violencia, al final es muy difícil darle la razón a alguien, porque al final hay muchos muertos de ambas partes, y cuando hay muchos muertos de ambas partes, no es importante quién tiró el primer tiro, quién mató a la primera víctima ya no es importante. Estamos hablando de una escalada. Que así funciona la violencia. Tenemos a dos vecinos, a dos familiares, uno le hace una injuria a otro, el otro responde a esa injuria, hay una escalada de violencia y al final nadie recuerda quién hizo la primera maldad. Y no es importante. Creo que los procesos de paz tienen que ver con el borrón y la cuenta nueva, lo cual es muy difícil. Pasa con el problema palestino-israelí, pasa con el problema de Ucrania, pasa con todo. Y pienso que también Palestina e Israel son víctimas de poderes más grandes. O sea, hay mucha gente interesada en que esos dos estén fajándose y no estén construyendo un futuro juntos. Y son tanto de la izquierda como de la derecha. Es decir, hay poderes en la derecha que defienden a Israel
que les conviene que Israel esté peleando constantemente con sus vecinos y no sea una potencia regional. Y hay poderes de la izquierda que le conviene también que Palestina esté peleando con Israel en lugar de estar construyendo un estado de bienestar. Y lo mismo pasa con los líderes. Es más fácil tener un enemigo externo que resolver los problemas de tu país, realmente. Y eso se aplica a todos los niveles. ¿Qué sucede con la violencia? La violencia simplemente hay que pagarla. Y hay que pagarla haciendo concesiones. Y yo entiendo que duelan las concesiones. O sea, a mí en mi vida personal me han traicionado, me han hecho cosas malas y me han hecho cosas que yo no perdono como persona. Si hay cosas que yo no perdono como persona y que no me han matado ningún familiar, imagínate cuando hay muertos de por medio, cuando hay niños muertos. Claramente, lógicamente, es difícil romper el ciclo de la violencia. Lógico. Y siempre van a haber personas decentes en ambos lados del conflicto que tienen razón y que tienen sangre, pero esa no es la solución. La solución a la paz no se llega por la vía violenta, realmente. Quien piense eso simplemente es muy naif, tiene una mentalidad adolescente. Cuando se llega a determinada edad, y los países llegan a veces a determinada edad a tener una mentalidad madura, uno tiene que tragarse su orgullo y negociar por el bien de su gente. Excelente. Y finalmente quiero que nos hable un poco de su obra poética, de su trabajo con la cultura cubana. Bueno, mi trabajo, yo soy escritor de ciencia ficción, es decir, yo no trabajo con el realismo, yo trabajo con ideas, con imágenes, con futuros alternativos, con pasados alternativos. Yo trabajo fundamentalmente el afrofuturismo del Caribe y la ciencia ficción caribeña, la ciencia ficción mestiza. Yo soy un gran defensor de que la ciencia ficción y la fantasía del Caribe, no solo de Cuba, o sea, yo te digo, antes yo me sentía un escritor de La Habana, después me sentí un escritor cubano, ahora me siento un escritor del Caribe. Y posiblemente en algún momento de mi vida me siento un escritor latinoamericano. Porque nosotros culturalmente tenemos un folclore, tenemos una cultura, tenemos una idea fantástica, tenemos un nivel de realidad muy único, muy propio, y creo que la ciencia ficción, la ficción especulativa, la fantasía heroica puede tomar ese folclore en lugar de copiar un modelo europeo, un modelo anglosajón, un modelo comercial, y podemos convertirnos simplemente en hacer un arte verdaderamente interesante, verdaderamente que nos represente, no solo culturalmente, sino que también represente nuestros conflictos. Las dos preguntas que me hiciste anteriormente tienen que ver con conflictos que tenemos. Y hay otros conflictos de los cuales no hemos hablado. Entonces, el arte tiene que hablar de eso. Y qué mejor manera de hablar de eso sino con grandes metáforas como la ciencia ficción. Pues la ciencia ficción es una gran metáfora social, una metáfora de la modernidad. Por lo tanto, creo que mi poética, mi arte, está orientada a hacernos comprender mejor la realidad mediante una gran metáfora. Excelente. Muchas gracias por haber compartido con el proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada en YouTube. Y hombre, siempre bienvenido a Colombia. Y es un placer. Ha sido maravilloso realmente. Excelente. Gracias. Y arriba Cuba, arriba Colombia. Hasta pronto, familia nómada. Y seguiremos luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Hasta pronto.